Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un espacio donde se aprende sobre matemática y se aprende sobre juegos de mesa. Bienvenidos a Casino Matemático. Bien, les doy la bienvenida al juego que vamos a tener el día de hoy. Es un juego de quién es quién, solo que utilizando cartas. A continuación ustedes van a poder ver cómo se desarrolla el juego, van a aprender un poco de la temática y luego de eso pues vamos a analizar cómo se podrían incluir matemáticas dentro de este juego. Bien, los dejo a continuación con la explicación del juego y después pasaremos a la explicación. Bueno, voy a explicar cómo se juega el quién es quién en versión cartas. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto este juego, incluso hay uno con ese nombre, pero vamos a trabajarlo en la modalidad de cartas para luego explicar cómo la matemática se integra a este juego. Bueno, primero ambos jugadores, tanto el jugador A como el jugador B, van a tener una carta. En este caso lo vamos a hacer con las cartas abiertas o cartas destapadas. Vamos a suponer que el jugador A, que es el que tiene el 10 de tréboles, va a comenzar preguntando, es el primero en preguntar, y el jugador B, que es el que tiene el 5 de corazones, va a ser el segundo en preguntar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el primer jugador? Va a lanzar una pregunta con una respuesta de sí o no. Entonces, por ejemplo, él puede preguntar, va a hacer cualquier pregunta, por ejemplo, ¿el color de tu carta es rojo o tu carta es color rojo? Cualquiera de las opciones son válidas. Entonces el jugador B va a responder que sí, que efectivamente su carta es color rojo. Bueno, es el turno del jugador B y él puede preguntar, puede repetir la pregunta que hizo el jugador A o puede preguntar algo distinto. En este caso supongamos que va a preguntar exactamente lo mismo. ¿Tu carta es color roja? Entonces el jugador A le responde que no. Por lo tanto, él ya puede deducir que la carta que tiene el jugador A es color negra. Bien, entonces ahora que ya tienen esos datos, el jugador B, el jugador A, pregunta de nuevo y dice, bueno, como ya sé que su carta es roja, solo hay dos tipos de cartas que tienen color rojo, que es el diamante y el corazón. Entonces le pregunta, ¿tu carta es un diamante? El jugador B le responde que no. Y ya sabe que su carta entonces es un corazón, ¿verdad? Por lo tanto le toca el turno al jugador B y este pregunta. Como ya tienen la información de que la carta del jugador A es color negra, entonces se entiende que puede tener o espadas o tréboles. Y pregunta, ¿tu carta es una espada? Y el jugador A le va a contestar obviamente que no, ¿verdad? Por lo tanto, ya los dos saben un poco sobre la carta que puede tener el otro jugador, ¿verdad? El jugador A sabe que el B tiene una carta de corazones y el jugador B sabe que el jugador A tiene una carta de tréboles. Bien, se pueden hacer diferentes preguntas con el fin de ir adivinando la carta. Y pues se puede dividir en tres dificultades. La primera dificultad, que es la fácil, que tiene 10 preguntas. En 10 preguntas se tiene que adivinar la carta y si no la adivina ninguno, pues es un empate. Luego está la dificultad media, que son 5 preguntas y la modalidad ya difícil, que es 3 preguntas. Entonces, los que jueguen esto se pueden dar cuenta de que no es tan fácil de realizar las preguntas en cuanto a la modalidad difícil. Se tienen que hacer preguntas muy interesantes o que abarquen el mayor espacio muestral a reducir para que se pueda obtener la victoria. Entonces, esta es la instrucción o las instrucciones para realizar este juego. Yo sé que ya muchos la conocen, pero es importante recordarlas en esta modalidad. Y pues obviamente al finalizar, el que adivine la carta primero es el que gana. Algo importante en esto es que las cartas no se pueden repetir. En los juegos de quién es quién, comúnmente la probabilidad de que se repita una situación sí cabe en lo posible, es decir, o sea, sí hay una probabilidad, ¿verdad? En este caso no, como todas las cartas son distintas unas de otras, entonces el jugador A va a tener una carta distinta al jugador B, por lo tanto no hay una probabilidad de que con decir su carta, digamos, o con hacer referencia a su carta, el jugador B puede adivinar exactamente qué carta tiene, tiene que seguir preguntando, puede inferir en qué carta puede tener derivado de la carta que él tenga, pero no puede adivinar exactamente la carta que otro jugador tiene por la carta que él tiene, ¿verdad? Porque no son iguales. Y bien, así terminan las instrucciones. Vamos a pasar a la parte matemática de este juego.
Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a ver algunas de las explicaciones o aplicaciones que puede tener la matemática, en este caso un poco de probabilidad en el juego que acabamos de ver. Bien, primero, como repito siempre, pues la matemática no solo tiene que ver con números, sino que debe crear conocimiento a través de ciertas preguntas o cosas que pueden suceder, en este caso en las probabilidades. Entonces, quiero comenzar con la primera pregunta, que es, ¿quién tiene más probabilidades de ganar? Entonces, hay dos casos posibles. El primero es que el segundo jugador no repita la pregunta que hace el primer jugador, y el segundo caso es que el segundo jugador repita la misma pregunta que el primer jugador. Bueno, en ambos casos las respuestas se van a orientar tienen que orientarse a adivinar la carta, ¿verdad? Y van a tener una respuesta que puede ser sí o que puede ser no. Ambas respuestas pues tienen un 50% de probabilidades de que se digan, ¿verdad? Para el primer caso, el segundo jugador no va a repetir la segunda pregunta del primero. Si esto sucede, en la primera pregunta tiene que reducirse el mayor número de espacio muestral para quien tenga la ventaja. Es decir, no tiene la ventaja el que pregunte primero y el que pregunte segundo, sino el que en la primera pregunta que realice reduzca el mayor número de espacio muestral. Bien, en el segundo caso, el jugador sí repite la pregunta que hace el primero. Bien, para esto depende de ciertas situaciones, ¿verdad? Depende del tipo de carta que tenga cada uno. Por ejemplo, si poseen cartas similares, es decir, que tengan el mismo número, que tengan el mismo color o que tengan el mismo palo, la ventaja va a ser para el primer jugador, ya que a medida que se responda, la probabilidad en cierto momento será igual para ambos, pero si poseen cartas distintas, la ventaja va a ser para el jugador que en la primera pregunta reduzca más el espacio muestral. Bueno, aquí tenemos algunos casos, algunos ejemplos para que se pueda entender un poco mejor esta parte. Por ejemplo, el jugador A va a tener un as de corazón y el jugador B va a tener un as de diamante. Si se dan cuenta, pues son similares en el tipo de carta que tienen, porque ambos tienen primero cartas del mismo color y ambos tienen cartas que son as. Entonces, según lo que comentábamos y según esta tabla que estoy mostrando, pues si ambos hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Tu carta es de color negro? Ambos responderán que no, porque ambas cartas son de color rojo. Eso quiere decir que ambos tendrán, después de esa pregunta, tendrán una probabilidad de adivinar 1/26, ¿verdad? Porque hay 26 cartas rojas. Entonces, en la siguiente pregunta, por ejemplo, ambos van a preguntar, ¿tu carta es un as? Ambos responderán que sí. Por lo tanto, van a tener 1/2 de probabilidad de adivinar la carta. Sin embargo, el jugador A, que es el que comienza con las preguntas, él ya conoce su carta, él sabe que tiene un as de corazón. Como le expliqué un poco en las instrucciones del juego, pues no hay cartas iguales, es decir, no hay otro as de corazón. Por lo tanto, si su carta es un as y es un as rojo, el único as rojo que tiene el otro jugador, es decir, el jugador B, es un as de diamantes. Entonces, ahí la tiene facilísimo para responder, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como ya conoce su carta y por deducción va a adivinar la carta del jugador B. Por lo tanto, en este caso, como se repiten las preguntas y ambos realizan preguntas que abarcan o que reducen mucho más el espacio muestral, pues es una gran ventaja para el jugador A, que es el que va preguntando primero. En el caso 2, que por ejemplo tengan diferentes cartas o cartas que no tengan mucho en común. Uno tiene igual el as de corazones y el otro tiene el 8 de tréboles. Entonces, en este caso, por ejemplo, el as de corazones no tiene nada de similitud en el 8 de tréboles, ¿verdad? Son colores distintos, son figuras, por decirlo de alguna manera, distintas y son números distintos. Entonces, según esa tabla, si ambos preguntan, ¿tu carta es de color negro? El jugador A va a responder que no, porque su carta es roja. Y el jugador B va a responder que sí. Bueno, luego de esta pregunta, como los dos preguntaron colores, ambos van a tener 1/26 de probabilidad de adivinar la carta. Uno sabe que el otro tiene negras y el jugador A sabe que el jugador B tiene color negro y el jugador B sabe que el jugador A tiene rojo, ¿verdad? En la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿tu carta es un as? El jugador A va a responder que sí y el jugador B va a responder que no. En este caso, el jugador B va a tener 1 de 2 en probabilidad de adivinar la carta
y el jugador A va a tener 1/24. Analizando esta situación, es evidente que depende de la pregunta que se haga, ¿verdad? Y depende mucho de cuánto se pueda reducir el espacio muestral con esa pregunta. Y para este caso en específico, pues la ventaja va a ser para el jugador B, porque redujo mucho más el espacio muestral. Entonces, en este caso, por ejemplo, no va a depender de quién empiece y de quién haga la primera pregunta y de quién haga la siguiente pregunta, sino depende mucho más de qué tipo de pregunta se haga. Como repiten las preguntas, entonces depende un poco de la pregunta que haga el primer jugador, ¿verdad? Ya sea que le dé ventaja a él mismo o que le dé ventaja al jugador B. Y como les decía, para responder la pregunta inicial, ¿quién puede ganar o quién es más probable que gane? Pues como les recuerdo, es importante decir que la ventaja no está en quien comience, ¿verdad? Sino que en el tipo de pregunta que se realice. De cierta manera, pues si se hacen preguntas adecuadas, el jugador que comience preguntando tiene una ligera ventaja sobre su oponente. ¿Y cómo ganar? Aquí les va algunos, bueno, un truco en específico, pero existen dos tipos de preguntas fundamentales o que se utilizan en el juego. Hay preguntas generales y preguntas específicas. Las preguntas generales poseen la ventaja de que independientemente de la respuesta, siempre va a reducir el espacio muestral, pero en ocasiones no en gran medida. A medida que va avanzando el juego, las preguntas generales pues reducen mucho menos ese espacio muestral. Las preguntas específicas necesitan de una respuesta positiva para reducir el espacio muestral, pero lo reduce en mayor cantidad que las preguntas generales. Depende de la dificultad en que se esté jugando, lo recomendable es empezar por preguntas generales y cuando el espacio muestral pues, no sea mayor a 12 cartas, realizar preguntas específicas. Es decir, como se recuerdan, hay tres niveles distintos, ¿verdad? Entonces, en el nivel fácil, pues lo que se hace regularmente es hacer la mitad de preguntas generales para reducir mucho espacio muestral y, y seguir con preguntas específicas a partir de la quinta pregunta. En el nivel medio, pues en ese caso se hacen dos preguntas generales y se sigue con preguntas específicas. Y en el nivel difícil, que es el de tres preguntas, en ese caso pues se recomienda que se hagan tres preguntas generales que reduzcan el mayor porcentaje o el mayor número de espacio muestral y solo utilizar preguntas generales y tratar de adivinar la carta, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ¿qué pregunta hacer entonces? Bueno, la primera pregunta, evidentemente, pues tiene que ser una pregunta general y que independientemente de su respuesta, reduzca el mayor espacio muestral posible. Y bueno, como ayuda, como un tip, esta pregunta puede ser, tu carta es color y bueno, solo hay dos tipos de colores, ¿verdad? Negro o rojo, cualquiera de las dos está bien, porque independientemente de la respuesta, siempre se va a reducir el 50% del espacio muestral, es decir, va a reducir a la mitad. Desde ese punto en adelante, pues hay que usar el ingenio y pues les invito a que practiquen este juego, a que traten de adivinar la carta. Ustedes pueden jugarlo con sus amigos o incluso los maestros pueden enseñárselo a sus alumnos utilizando este truco y tratando de adivinar la carta. Lo recomendable pues es comenzar por el nivel fácil donde hay mucho más margen de preguntas, pero si ustedes quieren hacérselo difícil o impresionar a alguien, pueden usarlo con el modo difícil de tres preguntas. Espero les haya gustado el video, denle like y suscríbanse si les gustó. Gracias por todo.